María, bienvenida a Queens in Armor. Contigo vamos a hablar de un tema que me parece un poco tal vez polémico. Un poco. Así que, por favor, no se enojen si se van a sentir atacados, pero bueno, vamos a hablar de los niños de hoy, de los métodos de crianza de hoy en día y de cómo afectan pues a la sociedad y a qué sociedad nos enfrentamos en un futuro. Así que cuéntanos un poco de ti, María. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy maestra de infantil y bueno, hace ya varios años y trabajo aquí en Madrid en un colegio público y estoy sobre todo, bueno, me dedico a la educación infantil, que se divide en 2 etapas, de 0 a 3 años el primer ciclo y de 3 a 6 el segundo ciclo. En los colegios hasta ahora solamente están el segundo ciclo. El primero están en escuela infantil, que puedes trabajar allí tanto con el grado como con la formación profesional del ciclo. Pero se está como intentando incluir ese primer ciclo también dentro de los colegios, pero bueno, poco a poco. Para que sea uno solo, claro, porque además los Claro. primeros 3 años son muy vitales y hasta ahora han sido como un poco ignorados, ¿no? Tipo, Sí, de hecho, a la guardería que claro, juegue un poquito y ya está. realmente se hace mucho más, lo que pasa que es lo que tradicionalmente, ¿no? De hecho se llamaban guarderías, que es como que me guarden a los niños Claro, sí, sí. mientras yo trabajo, pero... Que los mantengan ocupados ahí. Claro, pero con los años pues ha avanzado mucho, se tiene mucha más información pues, del desarrollo de los niños, de qué debe ser lo estandarizado, lo que deben ir desarrollando, cómo se puede potenciar pues algunas habilidades que ya desde pequeño, o incluso ya no solo potenciar esas cosas positivas, sino que nos salte la alerta mucho más rápido de cosas que pueden ser preocupantes o que se debe de trabajar especialmente, Por ejemplo. pues en el tema del desarrollo motórico o en el lenguaje, ya no solo en el lenguaje oral, sino en la comunicación. Pues hoy en día se diagnostican muchos más casos de niños con autismo, bueno, con TEA, que sería trastorno del espectro autista, y bueno, pues muchos retrasos del desarrollo y otras necesidades distintas que hasta ahora pues se encasillaban en niños con alguna necesidad o niños con una dificultad o más lentos, y hoy en día pues se le pone nombre a ¿Hay todo más eso. que antes, en verdad, o solo se está diagnosticando más que antes y siempre hubo? Yo creo, a ver, no lo sabremos porque solo lo Claro. vivió quien estuvo en ese momento, ¿no? Pero claramente ahora tenemos esa información que nos permite ponerle un nombre y ese nombre no es solamente una etiqueta, es una manera de comprender qué necesidades tienen para poder ofrecerle también una ayuda, unos recursos que puede que necesite un niño y otro no. Entonces, bueno, creo que es un avance positivo sin quedarnos solo con la etiqueta, sino el comprender que somos todos diversos, variados, diferentes ritmos en el desarrollo, en el aprendizaje, y que nuestra función como maestras no es solamente pues eso, que se queden los niños aquí un rato, sino pues fomentar ese desarrollo de manera positiva y entendiendo también que las familias no tienen por qué tener una formación en cómo se educa a un niño. Entonces el rol también puede orientar a las familias cuando un niño tiene alguna necesidad que no sabe afrontar o que no ves o no comprende, que también pasa muchas veces. Familias que te dicen, mi niño es normal, y decimos, no, si normales somos todos, pero tiene una necesidad diferente y ya está, y simplemente hay que comprenderlo y eso nos lleva a entender algunas de las conductas de niños que creemos que molestan o que no aprenden al ritmo que queremos, y pues eso, tenemos que adaptarnos individualmente a cada uno de ellos. Y el problema es una pena, pero es que todavía sigue siendo una enseñanza no obligatoria. O sea, realmente la escolarización obligatoria empieza en primaria, que ya con 6 años, 6, 7. Pero ¿y entonces tú crees que debería ser obligatoria? Como muy vital, ¿no? Para el desarrollo y para...
Creo, vamos, desde mi punto de Para vista, detectar ciertas cosas también. claro, creo que en casa se puede tener un buen desarrollo, pero lógicamente en un centro en el que quien trabaja allí está especializado, pues creo que es muy positivo para el niño, ya no solo eso, sino que son horas que pasan relacionándose, socializando con más niños. Y hoy en día que precisamente hay muchas familias con un Falta. solo hijo, claro, la natalidad ha bajado muchísimo, entonces que tengas más niños con los que aprender a relacionarte, a tolerar la frustración, a compartir tus juguetes, a compartir la atención, todo eso en una casa en la que solamente tiene un niño es más complicado, Claro. porque es inevitable que la atención, vamos, no Ya. soy madre, pero seguro que... Sí, sí. Y más o menos, por ejemplo, tú en tu experiencia, em, ¿cuáles son las cosas como importantes que los niños van como haciendo mientras están en sus primeros años que deberían ya como Adquirir. adquirir? Sí, como Pues realmente habilidades, ¿no? que se sí, desarrollan. pues un poco a nivel general, porque muchas veces nos obsesionamos con la lectoescritura, o sea, un error que, bueno, desde mi perspectiva, porque luego dentro de la educación infantil y dentro de este segundo ciclo que es en el que yo trabajo y pasando por varios colegios te das cuenta de que todos hemos recibido la misma formación y cada una trabaja de una manera muy diferente. Hay quien tiene un método más tradicional de la lectoescritura súper importante, que el niño aprenda los números, que el niño aprenda como muy orientado a contenidos y creo que en la reciente metodología o puntos de vista que se han ido estudiando sobre el desarrollo del niño se ve que, bueno, que en esta etapa es más importante cómo construye su identidad, por ejemplo, cómo hemos dicho, cómo se relaciona, cómo se comunica, pues todo eso es más importante. Evidentemente, si llegamos a los 7 años y llevas desde los 0 trabajando los números y no sabes del 1 al 3, claramente Claro. algo está pasando. Ujú. Entonces, bueno, partiendo de que hay unos contenidos mínimos dentro de la normativa que regula este ciclo, hay unos contenidos muy básicos que al final prácticamente todo el alumnado lo alcanza. Y si no, está la opción como de permanecer un año más en esta etapa. Pero sí que es cierto que luego la exigencia que le ponemos a los niños va mucho con el grupo y con la docente que esté con ellos. Ujú. Porque al final creer que el niño puede hacer muchas cosas hace que el niño haga muchas cosas. Ujú. Y limitarnos a pensar que el niño, por ser pequeño, no puede tener autonomía en ciertas cosas, le estás limitando esa autonomía. Ujú. Entonces, ni pasarnos ahí una zona de equilibrio Ujú. entre la exigencia que le ponemos al niño y lo que él puede hacer. Claro. Entonces, esa zona que tiene un nombre, zona de desarrollo próximo, está justo ahí, entre no exigirle más de lo que puede dar porque lo frustramos al niño, ni dar menos de lo que él puede dar porque entonces lo estamos acomodando y no Ujú. estamos explotando su potencial. Es importante también, pero que los padres estén al tanto y sepan de esto para que esas mismas cosas que ellos aprenden en la escuela se apliquen también cuando están en casa, ¿no? Porque si no, luego cuando están en casa es como, no, Sí. no, 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 es que no. Como es un poco Sí. contraproducente, ¿no? De hecho, sí, se fomenta mucho cada vez más la relación entre familia y escuela, porque es fundamental si me dejas a tu niño 6, 5 horas al día, te tengo que dar un feedback y luego Claro. el niño pasa en casa X horas, pues un poco por seguir una línea parecida. La manera, luego, evidentemente, los tutores son los tutores y cada familia, pues muchas veces decimos lo ideal es esto, pero ni todo el mundo tiene los mismos recursos, ni todo el mundo tiene el mismo tiempo que dedicarle a los niños, porque puedes trabajar todo el día. Lógicamente, nosotros damos nuestro punto de vista intentando lo mejor para el niño. Claro. Y aconsejamos, pero no puede exigir ni puede reclamar, Ya, claro, porque al final, claro, o sea, hay que comprender distintas situaciones también. Entonces, cada vez, pues eso, la tutoría a través de reuniones, incluso a la salida de los colegios y tal, pues hay más comunicación y se abren muchos protocolos, está el equipo de orientación, que al final trabajan también las especialistas de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, y esa comunicación entre todos hace que mejore y que podamos dar esa información que a lo mejor la familia
desconoce. Pues a lo mejor estás haciendo algo pensando que es lo mejor para tu niño y es algo perjudicial y si nadie te lo dice, Claro, no lo sabes. así es. Sí, incluso culturalmente, que muchas veces tenemos alumnado extranjero y la manera de educar y de criar es muy distinta en cada sitio. Entonces hay que respetar diferentes maneras y Correcto. aconsejar pues, lo mejor Que se pueda. que se puede dar al niño, evidentemente. ¿Y estás de acuerdo en que, hablando ya un poco de una manera más general de todo el sistema de educación, no solo los primeros años, sino de todo, ¿tú crees que debería adaptarse un poco más a los tiempos actuales? ¿O crees que está bien? ¿O tal vez debería como igual adaptarse a distintas necesidades, ¿no? Porque igual como estar todos en masa aprendiendo lo mismo, igual y ya no todos nos sirve, ¿no? Aprender lo mismo. Sí. Tal vez de pequeñitos sí, ¿no? Porque son como habilidades motoras y no sé qué que son necesarias para funcionar como un ser humano. Pero ya luego, hablando como de educación ya primaria como tal y lo que sigue después. Pues en ese sentido, bueno, lo primero, lo que me has preguntado de la educación, yo siendo joven es verdad que la educación que he vivido, bueno, como docente, es cierto que no ha cambiado mucho en los años desde que yo empecé hasta la actualidad, pero sí que puedo comparar con la educación que yo he recibido o la educación que me han contado pues, mis padres u otras generaciones. Y sí que es cierto que últimamente pues, se le está dando mucho peso al tema de las tecnologías, al tema de la comunicación y creo que tenemos una herramienta muy potente que podemos explotar, pero que al mismo tiempo se le está exigiendo al profesorado que esté formado en esas herramientas. Entonces, por un lado, tiene una herramienta, pero no está siendo totalmente productiva. Sí, claro. Entonces, muchas veces se le da el mal uso que tiene, que es tener a un niño, vamos, hablo también ya en general, en la sociedad, desde ir a la calle y ver a los niños en un bar con el móvil, con 1 año, en vez de estar rompiendo servilletas, molestando con una pelota, Claro, nos hemos acostumbrado a que los niños ya no molesten. Y un niño, Claro. hace ruido, Ponerle la un niño hace pantalla cosas que no debe enfrente. hacer, y eso lo aprende. Y el niño se tiene que aburrir, se tiene que frustrar. Y todo eso, con el tema de las pantallas, creo que estamos yendo para atrás. Entonces las pantallas, bueno, digo las pantallas, pero en general a la tecnología son muy pasivas en cuanto al desarrollo de un niño, porque él en una imagen plana está recibiendo muchísima información sin hacer nada, haciéndose con un dedo, ampliando o simplemente viendo. Y un niño tiene que estar tocando texturas, manipulando, haciendo ¿Qué recomiendas tú entonces, por otra ejemplo, exploración. para los padres que van a un restaurante o a una cena familiar, una comida, bueno, cena creo que igual Sí. no llevan a un niño, pero una comida familiar y para que lleven a los niños y, como dices tú, tal vez rompiendo servilletas o alguna cosa, o que vayan Sí, preparados con alguna otra actividad y que no sea necesariamente el móvil. sí, son dos alternativas. Por un lado, pues a lo mejor si van más niños, pues enseñarles juegos. Muchas veces decimos, es que los niños no juegan. Bueno, pues a lo mejor también nos podemos implicar y proponerle un juego, el pilla-pilla, el pañuelito, escondemos cosas. Y con los niños también hay que jugar. Cuando Claro. somos adultos tenemos que jugar con ellos, tenemos que implicarnos y tenemos que pasar horas que aunque te duela la espalda en el suelo, ahora entiendo que hay momentos en los que vas con amigos y quieres desconectar y bueno, pues entonces puedes ofrecerle otra alternativa. Hay millones de juegos educativos que cualquier tienda de juguetes de niños que no sea la típica el coche, la Barbie, que también están genial, pero incluso si quieres juegos, ahora se llevan mucho, por ejemplo, Montessori, que son mucho de figuritas de madera, y son juegos que le dan una alternativa o pintar o llevar algo para dibujar o pegatinas. Hay millones de juegos manipulativos que puede llevar una cestita, una bolsita y que el niño, incluso si se aburre, ¿qué va a pasar? Te va a decir, ya he jugado, me aburro, dame otra cosa. También tiene que aprender eso, me aburro. Claro. Pues vale. Yo también me aburro de pequeña mucho y no pasa nada y lo aprendes y tienes paciencia. Claro, y aprendes a frustrarte. Sí. ¿Y cuál crees tú? Porque igual y todavía no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser los efectos de estos niños. A ver,
creo que Sí. ya están creciendo un poco los niños que empezaron con esta onda de los teléfonos y de las tablets y tal, pero todavía no son tan grandes, Sí, ¿no? como Pero la consecuencia en su ¿cuál, desarrollo, ¿no? cuál crees que va a ser como la consecuencia a largo plazo? Tipo, cuando ya sean adultos, de estos niños que literalmente lo sientan y le dan una tableta o un móvil o lo que sea. Pues sinceramente me preocupa bastante porque ya veo que los adultos parecemos zombies Ya. y tenemos la tecnología desde hace 15 años, Mm, o sea, los móviles con conexión a internet es relativamente reciente y ya estamos nosotros con Instagram perdiendo muchísimo tiempo, con redes sociales, con juegos, incluso con la tele, que ya no se concibe una cena, una comida sin sí, no poner tele. Netflix, sin poner una serie, una película. Entonces, si nos afecta ya a los adultos que tenemos aprendido ese control, autocontrol, imagino que la cabeza de un niño pues se está moldeando a eso. Mm, Entonces creo que va a haber muchos problemas comunicativos, niños que no tengan habilidades sociales, que no wow. aprendan a relacionarse en el cara a cara. Al final jugamos conectados a través de una pantalla y me conecto y hablo con mis amigos y se ha perdido el jugar en el patio, el quedar con un amigo y me voy a su casa a dormir y jugamos a disfrazarnos. Mm, Siento como que la infancia se pierde antes y la mm, adolescencia llega antes. sí. Y en los colegios veo muchas veces problemas que antiguamente yo los veía a lo mejor a finales de la ESO, como en tercero de la ESO, niños que fuman, y ahora estamos viendo esas cosas en primaria. Claro, porque ya tienen acceso a toda esa Pornografía, información. venden vapor en primaria, o sea, yo he visto O, cosas muy o fuertes esto de que que... las niñas ahora están. ¡Ay, qué susto! ¿Qué pasó? La- Nada, era para ver si estábamos atentos. Perdón, ¿eh? Esto de que te decía de las niñas ahora muy jovencitas que ya están haciendo el skincare y el no sé qué, y es como, oye, A mí me da mucha pena porque pierden su inocencia, pierden ya la imaginación de me aburro, me hago un disfraz con un pañuelo que tengo en casa y esa necesidad ya de estar contentando a la sociedad con mi físico, mm, la veo muy sexualizada, y la ropa también que utilizan todo. es Y muy, unas sí, preocupaciones que no debe tener un niño, mm, que es si mi aspecto físico, mi pelo, si me maquillo, si sí, tengo... maquillarte. Yo tengo primos pequeños que incluso pues a mí me llevaban de pequeña y me decían, venga, te hago un regalito. Y yo me iba pues a la pintura, a un cuaderno que me gustaba, a un juguete, y era, quiero un corrector de ojeras. ¿Qué dices? Un corrector de ojeras, con 8 años, con 8 o 9 años. Y yo decía, Es broma, no pero, puede claro, ser. pero no se le puede culpar de lo No, que es que ven, no es porque culpa del imitan. niño, claro. Claramente el error lo tenemos los adultos que Qué fuerte. consumimos nosotros mismos ese contenido, porque lo vemos fatal en un niño, pero yo misma veo 20 tutoriales Mm, y al final yo misma veo que afecta a mi autoestima. Cuando estás viendo todo el día, cómprate esta crema, esto, y te empiezas a ver como los defectos, y cuando ves que alguien se ha hecho un lifting y dices, uy, qué buena cara, y yo mira qué ojera o tal, y digo, si nos afecta a nosotras adultas, como afecta a un niño que desde pequeño le están metiendo esas ideas de no estás bien, tu cuerpo mm. no está bien, tu cara no está bien. Yo creo, en verdad, que sí, las redes sociales deberían tener unos filtros más fuertes, Hmm. tipo, para que no haya acceso a ese Sí, tipo de videos. O sea, porque a la final ahora todo es público, entonces ahora no claro, puedes filtrar de ninguna forma. sí, Como sí puedes filtrar, por ejemplo, los vídeos de YouTube o sí, los sí. contenidos de Netflix o yo qué sé. Pero en Instagram, en TikTok y Mm. estos, no puedes Justo filtrar el nada. otro día una compañera me comentó que en la reunión de instituto de su hija, Mm, el profesor comentó que había una aplicación, no sé muy bien cómo se llamaba, pero era como si tuviera un doble contenido dentro de tu móvil, un doble almacenamiento. Entonces tú puedes tener dos usuarios y entonces los niños aprendían a abrirse un usuario que se desbloqueaba a lo mejor haciendo un cálculo en la calculadora y te abre ese doble espacio en el móvil. Entonces todo lo que tenga ahí desde el primer usuario no se ve. O sea, ya llegamos a unos límites que dices, claro, eh,
igual que para nosotros engañar a nuestros padres antes era me aprendió la contraseña del ordenador y lo cierro y no se dan cuenta, ahora pues va todo a otro nivel, que evidentemente tiene mucho talento descubrir todas esas normal, cosas, pero ¿no? también da miedo Pero porque da a miedo. esa edad no tienen un criterio formado, entonces no sabes qué están haciendo, qué están viendo, qué están aprendiendo. Lo mejor, desde luego, es educarles para que sean responsables, y porque peligros siempre ha habido, siempre va a haber. Lo que pasa que lo nuevo asusta, y al ser algo así tan virtual en la nube, hablando con desconocidos, asusta más. Antes te preocupaba que tu niña se subiera a un coche de noche y pasara algo, un accidente hubiera vivido, y ahora es que conozca a alguien por internet y quede con alguien desconocido, o sea, son ya otras preocupaciones. Sí. Y bueno, a mí eso me preocupa. Creo que la educación es fundamental para trabajar desde pequeños, pero a la vez es algo que nos arrolla, porque es muy difícil limitar eso cuando si una familia decide darle un móvil a un niño, pues es su decisión. Entonces yo creo que va más allá y que tiene que haber alguna normativa, pues igual que tenemos el certificado digital para hacer la declaración de la renta y que no te falsifique nadie tu perfil, pues que tú entres a una red social, pues de alguna manera que se pueda demostrar que eres mayor de edad. Pero bueno, entiendo que es algo complicado, que la solución desde luego no, yo no la tengo. Total. Pero sí que mínimo la gente debería estar preocupada, y que las familias, aunque sea un esfuerzo, pues eso, todo lo que sea evitar todo este acceso, pues cuanto más tardío sea, mejor, aunque sea una pelea con ellos, porque su entorno empiezan a tener móvil en primaria, empiezan a tener Instagram, vídeos de TikTok, pero es muy triste ver esos vídeos. Y muchas veces le dicen, no lo subáis, lo podéis grabar pero no subirlo, pero es que ya solo el hecho de estar grabándolos ya le está creando ese hábito, le está creando esa necesidad, y consumen ese contenido. Sí. ¿Quieres compartir tu armadura con el mundo? Si quieres ser una invitada en Queens in Armor, llena el formulario que está en la descripción de este episodio o en el link de la biografía. Alguien del equipo se pondrá en contacto contigo. Volviendo un poco a lo que mencionábamos antes, ¿no? Incluso la ropa que utilizan, la forma en la que las niñas ahora ya no sabes si es una niña, si es un adolescente, si es qué. O sea, porque se ha perdido completamente como esta inocencia y esto, el hecho de que estén tan preocupados, y los niños también, ¿no? O sea, los niños también se visten como muy diferente, y que estén tan preocupados por su físico y por la ropa y por no sé qué desde tan temprana edad, también todavía no sabemos qué efectos va a tener a la sociedad, ¿no? Cuando ellos sean adultos. Y sí, yo creo que sobre todo pues el autoestima principalmente, y ya se ve que cada vez más operaciones estéticas, cada vez la gente modifica más su aspecto, su cuerpo, el deporte. Yo siento que se ha perdido mucho el deporte como practicar un deporte. porque sí. Porque me gusta el tenis, me gusta el baloncesto, me gusta el fútbol o el que sea. Y que ahora es todo como muy orientado ya no solo a estar sano y decir tengo salud, puedo correr y no ahogarme, sino ya más orientado, está de moda pues eso, el gimnasio. ¿Quién no va a un gimnasio hoy en día? Es raro que conozca a alguien que mínimo no pague la cuota de 15-20 euros. Sí. Y es mucho de la operación bikini. Llegamos y tenemos que esta mollita de aquí, esto. Entonces la sociedad nos tiene bombardeados con todo. Y eso, y actividad al aire libre, que se disfruten, porque a mí levantar pesas no me gusta, desde luego. O sea, no es algo bueno, habrá quien le coja el gusto, ¿no? Pero no es tan liberador como practicar. Que lo puedes hacer por salud y eso, claro. pero luego ya igual practica un deporte, no sé, Sí. un bici, tenis, efectivamente, sí. alguna cosa, no sé. Sí, entonces, bueno, Jugar el cuerpo al final es como el templo, ¿no? Ya. Sí. Sí. Y volviendo luego a la etapa temprana, ¿no? Que se habla mucho últimamente esto de la crianza respetuosa y de, pues, tal vez no... Creo que el punto básico es tipo como escuchar y no sé qué, y entender y no ponerte violento y tal. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Yo creo que es un gran paso, un gran cambio en la manera de entender la educación. Toda la vida hemos visto modelos mucho más autoritarios,
luego parece que hubo como más permisivos y Mm, yo creo que estamos llegando a un modelo más democrático en el que evidentemente tienes que tener autoridad. Eres el adulto, eres el claro, responsable, eres el que pone el límite y no quiere decir que democrático implique dejar al niño que si pega, ay, no pasa nada, es que está en su desarrollo. No, el niño tiene, lo que pasa es que un castigo que no esté vinculado con lo que ha hecho no tiene sentido. O que has pegado, pues yo te pego. El niño no aprende que pegar está mal porque me lo acabas de hacer tú a mí. claro. Entonces, entiendo que como padre muchas veces te frustra, te saca de tus casillas y estallamos. Pero la violencia nunca está justificada. Ujú. Evidentemente, el niño tiene que entender la gravedad y puede tener consecuencias. Las consecuencias ya pueden ser mayor o menor en función de la gravedad de lo que haya hecho un niño, pero también él aprende a actuar en el mundo que lo rodea. Tú no naces sabiendo qué está bien y qué está mal, Claro. pero si te enseñan a razonar y a entender que lo que ha hecho hace sentir mal a la otra persona y que si a ti te lo hacen también te sentirías mal, empezamos a trabajar la empatía. Y la empatía hace que tú ya empieces a trabajar unos valores y que el niño la próxima vez piense si hacerlo o no. Que evidentemente luego pasará que vuelvan a repetirlo y que vuelva pues, a tener una consecuencia. Y luego tal vez castigos no violentos, ¿no? O sea, tipo, no sé, te quito un Sí, juguete sí, luego el castigo o puede ser cosas. positivo, negativo, puede o quitarle algo que le guste mucho o dejar de ganar algo que él querría. Mm, O sea, pueden ser castigos negativos y positivos. O incluso trabajar desde el refuerzo. Cuando lo haga muy bien, tiene un refuerzo positivo. claro. Entonces, más como sí, será más una educación en Mm, positivo. positivo. Aquí ya un poco opiniones y según quizás la situación o según el perfil del niño o de la niña, porque pues o puedes tener un problema de conducta, puedes tener impulsividad, falta de control de impulso, Mm, entonces luego ya adaptado evidentemente a cada situación, pero desde luego que un niño aprende mucho más desde lo positivo que desde el castigo y la fuerza física, la violencia, porque seguramente ese modelo luego lo repita, claro, que es lo que no queremos. ya. Entonces, desde la infancia, pues a mí me encanta pues eso, que se resuelva con abrazos, que se resuelva con una caricia, con preguntarle luego esa cercanía y no tanto que le has pegado, pues pum, venga a la otra esquina. No, pues tiene que resolverlo Mm, con el niño al que ha pegado. claro. Y, por ejemplo, en una situación tal vez un poco menos, eh, tal vez algún berrinche porque Sí, se tiene que ir a bañar y no quiere bañarse. Entonces, claro, hay gente que piensa que la crianza respetuosa es, ah, bueno, no te quieres bañar, ok, no te bañas. No, para mí eso es no poner límites. claro, Pero claro, como dices tú, o sea, igual tú sigues siendo la autoridad y tú pones claro, las reglas. claro, entiendo que respetuosa es que no lo va a llevar a torta a la bañera, pero Claro. un niño no va a querer madrugar, no va a querer ir al cole probablemente a las 8 de la No va a querer comer las mañana, verduras, no va a claro, no va a querer... querer probar cosas nuevas de primera, entonces creo que hay que tener los límites muy claros, o Mm, sea, en ese sentido, y eso, pues hacerle comprender por qué se tiene que duchar. Y a lo mejor decirle, pues si no te duchas luego no hay esto. mm. Entonces, o si ¿Cómo te lo harías duchas, tú, como o paso si a te paso? duchas, luego te dejo que elija el cuento que más te gusta para leerlo. O intentar, si no le gusta la ducha, que sea un momento positivo para él. A lo mejor no Mm, le gusta porque pasa frío, o no le gusta mm, porque luego al salir de la ducha se tiene que secar el, pues buscar a lo mejor qué es lo que le hace no querer ese momento para endulzarlo, ponerlo más llamativo. Pues a lo ujú, mejor con un juguete en la bañera o poniendo un radiador y calentando la habitación primero, mm. Sí, porque muchas veces tenemos nuestro razonamiento, pero hay que entender el el razonamiento razonamiento de de un ellos, niño, de por qué no claro. quiere hacer algo. Y bueno, yo creo que lo Eso es, respetuoso va más por ahí. eso es algo que en verdad yo creo que a nuestros papás les faltó mucho, ¿no? Como entender, Sí, o sea, que no todo es un berrinche porque soy un niño malcriado, sino porque igual y en mi cabeza mm, algo está pasando que tiene sentido. sí, O sea, también puedes tener un poco de empatía porque igual es un ser humano que siente el niño claro, y a la final va de entender también que los niños igual son seres humanos a la final. Entonces a mí me gustan mucho esos padres que involucran a sus hijos en las tareas diarias. O sea, tipo totalmente. de,
ok, cocinamos todos, o sea, cada uno Sí. tiene un rol, ¿no? O sea, entonces como, claro, igual desde pequeñito les vas enseñando en vez de como darles todo y como, no toques, no hagas, no sé qué, como Sí, déjalo. que eso es peligroso, que eso Sí, quema, que... claro, mejor no, mira, aquí, Claro, mira, ¿ves? ¿Sientes que está sí, caliente? Te vas a quemar. Que no. sí, es un reto eso. Y luego, pues el cambiar el no puede hacer eso, no puede, no... A lo mejor decirle, mira, esto lo puedes hacer. Venga, esta es tu función. Esta, pues eso, hay mucha gente que dice que no se puede decir el no, que, pues lo que te digo, ya hay tantas corrientes, y son respetables, pero creo que el no a veces, pues, Es que tienes es que que decirlo. sale, es que te Sí, sale, sé obvio, que es es que muy complicado. no puedes no Pero decir. entiendo que es un ejercicio de decir, vale, si digo todo el rato que no, voy a intentar, al menos por 2 veces que digo que no, decir 2 veces que sí. Y Eso. que él, ¿sabes? Porque es muy difícil no decir no nunca. Ujú. Pero si hacer tu reflexión como adulto y decir, le estoy diciendo todo el rato que no, pues le voy a decir, esto no, pero esto sí puedes hacerlo. O ¿por Claro, qué no darle haces mejor una esto? Que alternativa. seguro que lo vas a hacer muy bien. Que tú eso te sale mejor que a mí. Entonces, esa es cambiar la manera de decir lo mismo. Muchas veces el vocabulario que utilizamos, la forma de acercarnos a su manera de hablar o de comprenderlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que también para llegar a ese punto y para hacer todo lo que hemos hablado, necesitas pues, dedicarle tiempo. Eso es. Y el problema, claro, es que la gente, al día de hoy, la sociedad en general, y nosotros los jóvenes, que somos los que estamos teniendo hijos, Sí, pues nuestro estilo de vida es mucho más ocupado que el que era el de nuestros padres antes. O sea, en verdad, el tiempo está muy limitado, la energía también es muy sí. limitada y claro, llegar a ese punto es complicado, pero por eso es importante pensar bien antes de tener hijos, porque no es que lo mando No donde hay la un carné abuela o para así eso. a la guardería, como dices tú, a que me guarden los A que me niños muera. hasta que, ¿sabes? Entonces sí, es como también un autoanálisis de tus posibilidades, porque Sí. Y saber que tu vida cambia y tu tiempo se divide ahora, no para mí, yo voy al gimnasio y voy a... No, ahora tu tiempo se reduce a la mitad o menos y yo no tengo hijos, pero lo veo en mi entorno y cada vez más cuando mis amigos con los que van teniendo hijos, van teniendo otro estilo de vida o compañeros de trabajo, dices, claro, es que eso de decir cualquier día vamos allí a tomar algo y tal, pues no, porque ya a las no. 8 es ducha y luego la cena y luego esto. Y un niño necesita muchas rutinas, Eso te iba a decir, es importante la muchas, rutina, ¿no? muchas rutinas porque es su manera de interiorizar algo y hacerlo al final de manera mecánica. Igual que eso, lo de ponemos la mesa, nos duchamos de tal forma, eh, todo. Ellos tienen muchas rutinas que le dan seguridad porque conocen lo que van a hacer y eso le da seguridad de que saben hacerlo. Ujú. Entonces, la rutina para la etapa infantil es muy, muy positiva. No importa si nos estás escuchando en Spotify, Apple o YouTube. Si te está gustando este episodio, dale a seguir o suscríbete en el canal. Eso nos va a ayudar a traer más invitadas y a tener más episodios de Queens in Armor. ¿Alguna recomendación así como en general de todo este tema, según tu... En general, Sí, para padres nuevos para o padres, para vale. gente que está pensando en ser madre alguna vez? Hombre, yo animo a cualquiera a tener... Sí, no, más que nada porque cada vez menos gente, y yo es lo que dices, que llevamos un ritmo frenético de trabajos que implican muchas horas, luego encima traslado, tienes que ir a tu trabajo que está a 1 hora, luego tienes el colegio del niño que está en otro sitio. Al final, yo lo que veo, por ejemplo, en el que yo trabajo actualmente es el 90% se quedan a actividades extraescolares y al comedor. Y es porque es la manera más sencilla de compatibilizar, pero luego son horas que el niño no está con su familia, yendo al parque, sino son horas extra que el niño está cansado. A muchos lo disfrutan, pero hay niños que yo he visto llorar muy cansaditos después de toda la jornada porque pensamos que no, pero es que son muchas horas. Claro. Y muchas horas en las que se sientan, y muchas horas en las que todo el rato haciendo lo que me dicen. Y no es lo mismo salir al parque a jugar libre, a hacer lo que te da la gana, que jugar en una clase con unas normas, compartiendo unos juguetes, siguiendo una rutina. Cuando estoy pasándome lo mejor hay que cambiar porque ahora tengo que hacer otra cosa. Entonces, desde su punto de vista entiendo que es una manera muy distinta de desfogar. Entonces, sobre todo eso, dedicarles tiempo a hacer lo que ellos quieren, a jugar,
hablar con ellos mucho, que te cuenten qué han hecho, por qué lo han hecho, todo, pues la comunicación, igual que llegamos a casa y contamos qué tal el día, un niño también necesita esa atención y quiere contarte la manualidad que ha hecho y que fulanito le ha empujado a menganito y todo, y hay que escucharlo y es bueno porque mejoran el lenguaje, aprenden habilidades sociales, o sea que sí, yo animo a tener hijos sobre todo y nada, y al final con cariño acercándonos a ellos y pensando qué pasa por sus cabezas. Ya. Sí, pero sobre todo eso, mucho cariño y dedicarle el tiempo que podamos. Vale. Y como no todo es color de rosa, también trabajaste hace un tiempo en un centro de menores, de ¿no? menores, Sí. sí. Nada que ver. Nada que ver, Nada que evidentemente, ver. pero ¿hay alguna cosa que se puede evitar para llegar a ese punto? O tipo, muchas veces entiendo también que son situaciones familiares complicadas, Efectivamente. ¿no? Y ahora estamos hablando de supuestos como relativamente pues, estables, ¿no? Sí. O sea, dentro del colegio todos los niños tienen su núcleo familiar, más estable, menos estable, con más problemas, menos problemas, pero todos tienen su familia y sin embargo, por ejemplo, en el centro de menores, para empezar, pasamos de la etapa de educación infantil a niños adolescentes o preadolescentes, que ya lleva eso una etapa de su vida en la que es muy conflictiva, en la que nadie me entiende, en la que quiero hacer esto y no puedo y me llama la atención lo que no es bueno. Entonces, bueno, ese choque, que por cierto me pasó, que estaba trabajando en el centro de menores la primera vez que me llamaron para trabajar de infantil y fue un choque brutal porque venía de ir muy sargento, muy recta, muy autoritaria a pasar a niños de 3 años, que encima eran los más pequeños del cole. Y claro, tuve que hacer un ejercicio de decir, María, son niños súper pequeños, relájate, respira hondo 3 veces y dilo todo con mucho cariño, porque no tiene nada que ver con los adolescentes, encima siendo mujer, no te respetan igual, porque lo tienen aprendido y tenían conductas aprendidas muy machistas y no respetan igual a un educador alto, fuerte, que pueden sentir como más empatía con ellos que una mujer que lo asocian a un rol femenino como puede ser su madre o una persona que no va a tener tanta autoridad para él. Entonces yo tenía que ponerme más seria de lo que yo soy para ganar ese respeto con ellos. Y ojo que me encantó el trabajo y lo recuerdo con mucho cariño, pero lo mío en la etapa de educación infantil lo tengo clarísimo, pero es verdad que disfruté mucho aquello y el problema que yo veía es el entorno de esos niños, porque son niños que luego cuando llegas a ellos te das cuenta de que son súper cariñosos, con buen corazón, con ganas de mejorar, pero un entorno en el que te lleva a consumir o te lleva a no ir al colegio y hacer pellas todos los días. Paso horas y horas sin ningún control de mis padres y hago lo que quiero en la calle y incluso pues, puedes delinquir, puedes hacer cosas que tus padres te dirían eso no está bien. Pero si no tienes una referencia que te diga cómo debes seguir el camino, pues lo normal es que hagas pues lo que pues soy guay porque hago esto o porque me junto con mayores o porque no voy al colegio. Y es que además a esa edad son muy impresionables, ¿no? O sea, como influenciables dices tú, también, soy muy como el crack por hacer estas cosas y los otros compañeritos van a sentirse como que atraídos a esa persona. Sí. O sea, es como el mal atrae el mal, como no, llevarlos al bien es como mucho más difícil es más a esa difícil. edad. Y cuando tienen están como muy necios. ¿sabes? Y cuando tienen además ya ese refuerzo positivo hacia lo que ellos hacían tan interiorizado, porque decirles que es positivo estudiar y tener un futuro laboral, dicen, pues vendo drogas o me voy al un negocio familiar que tengo, que puedo trabajar sin estudios. Claro, o el tal que está haciendo videos de no sé qué, pues yo quiero claro, eso. me hago youtuber y digo, claro que sí, jugando a videojuegos es muy fácil, súper fácil sí. conseguir seguidores. Entonces, sacarles de esa realidad y sobre todo hacerles ver la importancia de su futuro
y están en una edad súper importante para tomar decisiones. Que eso yo siempre lo he pensado, que digo, qué marrón cuando llega a esa edad y tienes que decidir qué estudiar, qué te quieres dedicar y estás ahí con unos conflictos internos de definirte a ti mismo, a tu personalidad, y tener que tomar ya una decisión de adulto. Es como un paso de adolescente a adulto en un momento. Sí. Y claro, si eso se junta con que tu entorno pues te complica más la vida, Claro, sí. pero es un trabajo muy gratificante. Y la pena que te da es cuando ves que vuelven a ese mismo entorno y todo el trabajo, esperas que ese trabajo que has hecho, algo quede ahí. Porque se hacen muchos talleres con ellos, hay psicólogas que trabajan con ellos, educadores, trabajadores sociales. Entonces hay un equipo brutal, pero lo que reza es porque cambien de entorno y si salen de allí con alguna formación que ya les pueda garantizar algo en su futuro, mejor. Pero bueno, son realidades sociales muy distintas. Muy distintas. Sí. ¿Y has sentido como alguna conexión especial, supongo, con todos los, no sé si con todos, pero con algunos de los niños, así como se te ha quedado así como alguno como muy... Sí, inevitablemente. O sea, todos los recuerdo y todos los años, porque hasta ahora no he repetido nunca con el mismo grupo. Y todos los años cuando acababa el curso lloraba y decía, ay, es que los del año que viene no van a ser mis niños, es que en 2 semanas del curso he comenzado y ya decía, ay, que me los llevo a mi casa todos. Pero sí que he sentido que al final niños con necesidades con los que he tenido que pues, esforzarme el triple por comprenderlos, por buscar cómo ayudarles. En concreto, el año pasado tenía a un alumno que no tenía ningún diagnóstico y yo abrí un protocolo, porque sí que hablando con la familia, pues claramente el niño tenía mucha falta de control de impulso, tenía mucha dificultad en la comunicación, en la relación con los compañeros e incluso tenía conducta agresiva. Y precisamente yo decía, madre mía, me voy a mi casa todos los días agotada, dándole vuelta a la cabeza a ver qué hago. Tenía prácticamente tutoría en la puerta del colegio con las madres todos los días y al final de tanto trabajar, buscar información, informarme sobre cómo poder ayudarle, pues creamos un vínculo súper bonito. Y hace 3 días me escribió la mamá y me dijo, María, que en Semana Santa no te hemos podido escribir, hemos estado ocupados, a ver si podemos vernos. Y me envió un audio el niño diciendo, profe, te echo mucho de menos. Y claro, a mí yo me derrito, porque al final dices, jo, el trabajo que ha hecho ha servido, ha merecido la pena. Sí. El niño se sigue acordando de ti y eso es lo más gratificante que hay. Y bueno, después del protocolo sí que hubo, al final, pues sí tenía un diagnóstico de trastorno del espectro autista con altas capacidades. O sea, que era un buen, un buen trabajo de... Wow. Sí. Pero muy contenta. Qué y al final, pues eso, muchas veces con los niños con necesidades acabo creando un vínculo más especial. De aquí en 15 años, cuando se estén graduando, ahí los vas a ver a todos. Los vas a reconocer así. Ojalá. Sí, te lo vas a cruzar de aquí de uno en unos 30 años. Y, cuando me saquen una cabeza. ¿Se acuerda de mí? Y vengan a darme un abrazo. Sí. Qué bonito. Pues, nada, María, muchas gracias. Encantada. Qué bonito haber hablado de este tema. Y bueno, ojalá y a ver cómo van las nuevas generaciones. Lo veremos. Podemos grabar un poco dentro de unos años y vemos. Ya, comparamos notas. Y comparamos.